A ti. A ti. También a ti. A todos los docentes, que en un abrir y cerrar de ojos cambiaron la manera de enseñar, haciendo de casa la mejor escuela. Muchas gracias. A ustedes que han creado el mejor sistema de educación remota, pleno de compromiso, cariño, haciendo los ajustes necesarios para que sus alumnos sigan aprendiendo y estar cerca de ellos, pero a la distancia. Muchas gracias. Nuestro reconocimiento a ustedes, maestros y maestras, que han hecho de su casa y de la de sus alumnos el espacio seguro para aprender. Muchas gracias a todos los profesores, porque por ustedes la educación sigue. Buenas tardes. En nombre de Macmillan Formación Profesional, les damos la más cordial bienvenida a este webinar y esperamos que sea una sesión muy enriquecedora para ustedes. Esta sesión es una que forma parte del plan de acompañamiento de Macmillan Profesional, el cual, bueno, pues proporciona a los docentes y coordinadores directivos el soporte pedagógico para el manejo de nuestros proyectos impresos y digitales y busca sumar a la profesionalización docente, pues acompañándolos con talleres y seguimientos presenciales cuando regresemos a las aulas y pues por ahora a distancia con estos talleres de formación y de acompañamiento con sus docentes. A continuación, presentamos a nuestro ponente el día de hoy. El maestro Jorge Barrón estudió la maestría en Innovación Educativa y Profesionalización Docente por la Universidad del Tepeyac. Tiene 34 años en el ámbito educativo como docente, coordinador académico y director, supervisor académico en el nivel básico y medio superior. Ha participado como ponente a nivel nacional, impartiendo temas educativos en conferencias, talleres y asesorías a docentes, directivos, supervisores y a padres de familia. Es autor de los libros Educando a Jacob, Yo eduqué a Jacob, Estrategias de aprendizaje conceptual de alto impacto y estrategias didácticas centradas en el estudiante. Fue galardonado con el reconocimiento a la trayectoria docente Emma Godoy por parte de la Alianza de Maestros AC. Actualmente forma parte del equipo de consultores en Macmillan Profesional. Le damos la más cordial bienvenida. Maestro Jorge, adelante, bienvenido. Muchas gracias, Lidia. Maestros, maestras, pues muy buenas tardes. Reitero la bienvenida y agradecimiento a la atención que ustedes y disposición que le van a dar a este taller. Y pues siempre es de un gran gusto tener la oportunidad de compartir. La idea fundamental de hoy es compartir algunas ideas, algunas herramientas que seguramente en estos momentos, sobre todo, que estamos viviendo, pueden ser de mucha utilidad. Y estoy viendo la cantidad de maestros y maestras que hoy nos acompañan. Qué importante es que nos demos un espacio para este tipo de sesiones. Y también agradecer, obviamente, a nuestra editora, nuestra editorial, precisamente este plan de acompañamiento que fundamentalmente está enfocado al maestro que está, pues obviamente, frente a un grupo de adolescentes, ahora con otra modalidad en línea. Sin embargo, pues algo que siempre nos ha preocupado, pues es este tema de la evaluación. Y pues, sin mayor preámbulo, maestros y maestras, vamos a iniciar nuestra sesión, reitero, con la firme idea de compartir, con la firme idea de aprender o tal vez desaprender. Y si tiene por allá a la mano un cuaderno de apuntes o una hoja blanca, bueno, pues va a ser de mucha utilidad. Y si
ahora nos hemos vuelto más diestros en este manejo de las herramientas digitales. Bueno, pues abrimos una página por ahí de Word para poder tomar algunas anotaciones solamente que nos sirvan de respaldo en esta sesión. Y precisamente quiero comenzar, maestros y maestras, compartiendo con ustedes el propósito de nuestra sesión, que es pues apoyarlos en ese tema tan importante en la implementación de nuestros programas. ¿Sí? Aquí la idea es acompañar esos retos que enfrentan ustedes en la implementación de los programas y que le demos ese enfoque de evaluación formativa. Y te voy a pedir, maestro, maestra, precisamente que en ese cuaderno de apuntes, en esa hoja que tienes ahí de Word, pues tengamos la posibilidad de trazar 2 líneas de tal manera que dividamos esa hoja en 4 partes iguales. Entonces, por favor, esa va a ser nuestra primera actividad del día de hoy y sobre todo para realizar algo que todos los maestros hacemos regularmente, que es activar conocimientos previos. Entonces, te pido que en esa hoja ya dividida en 4 partes iguales, elijas una de las 4 partes de la hoja y en una primera parte escriban, por favor, la respuesta a la pregunta, porque no es necesario escribir la pregunta. La pregunta es, ¿qué esperamos aprender de esta sesión? Solamente te pido que escribas en ese primer espacio la respuesta a esta pregunta. Esto realmente, pues, es la expectativa, ¿no? ¿Qué expectativas tenemos? Entonces, ¿qué esperamos aprender de esa sesión? O inclusive puedo dar como respuesta qué espero desaprender de esta sesión, ¿no? Entonces, te pido, maestro, maestra, que en ese primer espacio escribas la respuesta a esta pregunta. En una segunda parte de esa hoja, respondas a esta otra pregunta. ¿Qué estás dispuesto a aportar en la sesión? Entonces, una primera parte, reitero, es ¿qué esperamos aprender en esta sesión? Y sobre todo, maestros, en estos días que hemos estado, algunos todavía en resguardo, en confinamiento, pues seguramente hemos tenido la gran oportunidad de leer más que otras ocasiones, estar en algunos cursos, estar en algunas sesiones y pues es la gran oportunidad de aprender algo nuevo, ¿no? Y por otra parte, bueno, pues ¿qué estás dispuesto tú, maestro, maestra, a aportar en esta sesión? Aquí sí será muy interesante que pues el tiempo, las opiniones vía chat sean parte de esta sesión, ¿no? Muy bien, si ya tenemos estas 2 respuestas para dar inicio a esta sesión, también te quiero pedir, maestro o maestra, que respondas a esta otra pregunta. ¿Por qué es importante implementar una evaluación formativa? Sobre todo ahora que estamos en esta situación. He escuchado de algunos maestros que me dicen de pronto, es que es complicado evaluar ahora, ¿no? Tener una forma de evaluar en sus momentos, porque pues, nuestros chicos bopian, porque nuestros chicos les dejan un cuestionario, alguna tarea, algún examen, y se lo pasan. Yo creo que la evaluación va más allá. Va más allá de un simple examen o un simple instrumento para conocer todo lo que saben, todos sus conocimientos que tienen, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante ahora, maestro o maestra, implementar una evaluación netamente formativa? Y bueno, finalmente, maestro, maestra, en ese último espacio de tu hoja, vamos a dejarlo para hacer una pequeña evaluación al final de la sesión. Y esta evaluación enfocada precisamente
a las expectativas, al propósito que nos planteamos en primera instancia, y sobre todo para saber si realmente este tiempo fue provechoso tanto para ti como para nosotros. Entonces, pues ahora sí, maestro, maestra, esta hojita la vamos a recuperar al final de la sesión para hacer una evaluación del trabajo realizado. Y bueno, pues quiero comenzar compartiéndoles los temas que el día de hoy vamos a trabajar. Pues, número uno, el más importante, el sentido de la evaluación. Número dos, ¿qué elementos puedo evaluar? ¿No? Elementos a evaluar. Eso es muy interesante. Quienes han tenido la oportunidad de acompañarnos en este trayecto de temas vía webinar, seguramente hoy tendrán la oportunidad de confirmar algunos elementos importantes de la planeación, y es que el diseño de indicadores es clave en esa evaluación formativa. Otro tema también que tendremos oportunidad de ver el día de hoy es el diseño de instrumentos de evaluación. Y solamente veremos qué tipo de instrumentos con base en estos indicadores puedo diseñar. Y haremos consideraciones finales para que cerremos, maestro, maestra, con conclusiones y compromisos que vía chat ustedes nos podrán compartir. Y bueno, vamos a comenzar, maestro, maestra. Así es que prepárate con toda la disposición, con toda la atención, reiterando que lo que queremos hacer el día de hoy es compartir, ¿no? Y bueno, este primer tema es el sentido de la evaluación. Seguramente tú y yo hemos escuchado en muchas ocasiones que dicen, bueno, yo voy a calificar y tengo que calificar los exámenes y tengo que calificar las tareas, tengo que calificar los ejercicios que dejo a distancia. Calificar. Créanme, y seguramente ustedes, al igual que han escuchado este tipo de comentarios, pues también tienen muy claro que la evaluación va más allá de una simple calificación, de un simple número. Un documento importante que tenemos a la mano es el Modelo Educativo 2017, en el que nos menciona qué es la evaluación. Y a grandes rasgos habla de un ambiente de aprendizaje en donde la evaluación es un proceso que tiene como objetivo pues, mejorar el desempeño de los estudiantes e identificar las áreas de oportunidad, además de un factor que impulsa la transformación de la práctica pedagógica y el seguimiento de los aprendizajes. Y dice más adelante, el docente puede orientar mejor a los estudiantes al hacer explícitas las actividades y los criterios del desempeño que espera, y al dar una retroalimentación objetiva, positiva y constructiva, para que todos puedan entender sus éxitos y fracasos. Maestros, maestras, aquí en este texto, no escribimos todos por razón de espacio y porque además no queremos invadirlos con tanta información escrita, destaco 3 elementos básicos. Número 1, la evaluación tiene como objetivo mejorar el desempeño de los estudiantes e identificar sus áreas de oportunidad. No está en el maestro recriminar o decirles en dónde está fallando, sino es buscar la forma de lograr en ellos que alcancen los aprendizajes esperados, que alcancen ese desempeño deseado, ¿no? Y siempre estamos, fíjate, nada más que interesante, mejorar el desempeño de los estudiantes. Y el día de hoy, pues al final vamos a ver qué se puede hacer o cómo podemos hacer para que ellos realmente puedan mejorar ese desempeño. Y los instrumentos de evaluación que manejemos tendrán ese objetivo. Por otra parte, una idea que nos debe mover a nosotros como docentes es precisamente el que mediante la evaluación se transforme nuestra práctica pedagógica.
de verdad, maestro, maestra, no sabes qué importante es que nosotros tengamos muy claro qué hacemos como docentes, cómo logramos los docentes que nuestros niños alcancen esos aprendizajes esperados y sobre todo hacia dónde estamos llevando a nuestros estudiantes, o sea, para qué lo estamos haciendo. O sea, dice Frida Díaz Barriga en un libro que se llama Enseñanza Situada, hacer una reflexión de nuestra práctica pedagógica. Y la evaluación, maestros, maestras, a esto nos lleva. O sea, vamos a ver en la siguiente lámina cómo debe trabajar el maestro esos resultados que obtiene a raíz de un análisis de esa evaluación. Entonces, sí, la evaluación definitivamente transforma nuestra práctica docente. Porque si no nos funcionó tal y como estamos trabajando ahorita, bueno, pues tengo que tomar una segunda alternativa, un plan B. Y si no nos funciona el plan B, bueno, pues tendría que irme a un plan C. Pero la idea es que, en definitiva, tomemos alternativas de otra índole, ¿no? El tipo de estrategia que utilizas, el tipo de actividades, el tipo de ejercicios que estás llevando a cabo. Y bien, un tercer elemento de este texto que te acabo de compartir es, pues, dar una retroalimentación a nuestros chicos, y vamos a ver que esta retroalimentación debe tener un objetivo primordial, que es precisamente que alcance ese desempeño deseado. Y esa retroalimentación o devolución, como en algún texto por ahí, Picaroni lo llama devolución, dice cómo mejorar la evaluación en el aula, es un libro que se publicó aquí en México para trabajar con los consejos técnicos escolares. Él dice, bueno, pues se le llama devolución, hay que darle esa ayuda, ese apoyo al estudiante para que logre el desempeño. Esos son los tres elementos que yo destacaría, maestro, maestra, de este texto que acabo de compartirte. Y bueno, estos 14 principios pedagógicos que deben estar como muy a la mano, maestro, maestra, estos principios pedagógicos que deben estar en un lugar exclusivo para que antes de llevar a cabo cada actividad, cada ejercicio, cada sesión en línea que tú tengas, debes tener ahí en esta lista de 14 principios pedagógicos. El primero, que seguramente lo tienes muy a la mano, es: debes centrar el proceso educativo en el alumno. Cada actividad, cada ejercicio que tú hagas debe estar enfocado en él. Y entre esos 14 principios está precisamente el principio pedagógico número 8, el que dice, pues debes entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación y el aprendizaje. La evaluación, maestro, maestra, es un proceso que resulta de aplicar una diversidad de instrumentos y de aspectos a estimar. Y en este principio pedagógico habla de 3 variables que toma en cuenta la evaluación. Por un lado, pues es las situaciones didácticas, que no es lo mismo, ojo, oído, no es lo mismo que una planeación. La situación didáctica que tú planteas para lograr ese desempeño deseado. Las actividades del estudiante y sobre todo pues, los contenidos. Esos 3 elementos son básicos. Y yo le agregaría lo que hace un momento comentaba, ¿no? La práctica pedagógica, la práctica docente, que también es parte de esta evaluación, ¿no? La evaluación parte de la planeación, pues, ya ven que era un eslogan que se escuchaba mucho, ¿no? Decían, la evaluación y la planeación son 2 caras de la misma moneda. Planear la enseñanza contextualizada al entorno de los estudiantes, planteando opciones que permitan a cada quien aprender y progresar. ¿Dónde está? El profesor define los aprendizajes esperados y la evaluación mide si un estudiante los alcanza o no. Fíjate qué importante, maestro, maestra, es esa reflexión de la práctica docente. A ver, maestro, maestra, por un momento analiza. ¿Qué es lo que hago? Pues yo lo que hago es enseñar a mis estudiantes,
para que logren esos aprendizajes esperados, logren ese perfil de egreso, logre esas competencias. Todavía trabajamos con el plan 2011. Así estamos llevando a los... Y oye, ¿cómo le hago para lograr todo eso? Bueno, tengo una serie de estrategias didácticas, de técnicas de aprendizaje, ¿verdad? De técnicas grupales para lograr esas metas educativas. Y aquí viene el papel de la evaluación, ¿verdad? Porque forma parte de esa secuencia didáctica como elemento integral del proceso pedagógico. No tiene un carácter exclusivamente conclusivo o sumativo. La evaluación lo que hace es conocer cómo el estudiante se organiza, estructura sus aprendizajes, cómo logra resolver problemas. Eso es lo que nos tiene que dar una evaluación formativa, esos elementos maestros. Fíjate que te cuento algo, ¿no? De pronto el maestro cuando aplica un examen o alguna actividad para saber cuánto saben nuestros chavos y cuánto logran aplicar esos conocimientos, de pronto llegan los resultados a sus manos y pues les dice a sus muchachos, oigan, no es posible. Viendo los resultados, me doy cuenta que no aprendieron nada. Yo les pregunté el día de la sesión, oigan, ¿hay dudas? ¿Hay preguntas? No. Ah, bueno. ¿Todo está entendido? Sí. Ah, perfecto. Y resulta que tengo los resultados del examen y la mayoría reprobó. Y bueno, el maestro hace gala de su característica histriónica y bueno, resulta que los muchachos pues se angustian porque el maestro está un poco pues frustrado por esas calificaciones, está angustiado también. Maestros y maestras, lejos de angustiar a nuestros estudiantes, lo que tenemos que hacer como maestros es hacer una reflexión de esos resultados, ¿no? Y este cuadrito que te comparto ahora, ¿qué nos dice? Bueno, número 1, maestro, esa información que tú obtienes, ¿sí? Esta información que tú obtienes, debes de analizarla, ¿sí? ¿Dónde estuvo la falla? ¿Dónde estuvo el error? ¿Qué fue lo que sucedió? Tal vez mi estrategia didáctica no fue la adecuada, tal vez la forma en que organicé a mis muchachos no fue la idónea. Bueno, y después de hacer este análisis, tienes que emitir juicios de valor. Decir qué sí y qué no funcionó, digamos como esta estrategia didáctica que tú llevaste a cabo, esta técnica que tú aplicaste a lo mejor no era la efectiva. Y después de eso, pues tomas decisiones. ¿Qué estrategia didáctica trabajar? ¿Qué técnica grupal desempeñar? ¿En qué momento? Si las actividades o ejercicios que dejaste antes de la sesión en línea fue la efectiva o no fue. Tomas decisiones y dices, bueno, esto es lo que voy a hacer en mi próxima sesión. Y después ejecutas. No a los muchachos, no a los jóvenes. Ejecutas las decisiones, ¿sí? Y otra vez, volvemos a este ciclo, ¿no? Después de ejecutar esas decisiones, nuevamente obtienes esa información y volvemos. ¿Hacia dónde voy, maestros? Voy hacia este punto. La información que se obtenga de esa evaluación es información para mí. Y yo sabré cómo voy a tomar decisiones que ayuden a que mis muchachos logren esos desempeños, esos aprendizajes deseados, ¿no? Qué importante, maestro, maestra, es que hagamos siempre reflexión, análisis de esos resultados.
Y no me refiero propiamente a las calificaciones, maestros y maestras, me refiero a cómo nuestros muchachos están logrando esos desempeños deseados, ¿no? Y bueno, después de este acto de contrición, ¿verdad? De esta reflexión que estamos haciendo como maestros, pues debo tomar en cuenta este documento, yo diría que es muy importante, dado que nos explica realmente lo que debe ser la evaluación. ¿Cuál es el propósito de la evaluación? Por un lado nos dice, a ver, el objeto de la evaluación es regular, fíjate lo que dice, regular la evaluación de los aprendizajes esperados. Regular. Por otra parte, me dice, el propósito es ofrecer elementos que favorezcan la evaluación de los aprendizajes esperados, de los desempeños deseados, de lo que el joven debe demostrar. Si no le quieres llamar aprendizaje esperado, llámale desempeño, pero tiene que mostrarnos que realmente logró el aprendizaje. Ese es el propósito de la evaluación. Por una parte, regular la evaluación de los aprendizajes o los desempeños, y por otra parte, ofrecer elementos que favorezcan esa evaluación. La evaluación es parte esencial del proceso pedagógico, y lo acabamos de ver ahorita. Y no es solamente tomar en cuenta el resultado, no solamente tomar en cuenta el producto, sino todo lo que integra ese proceso pedagógico. Desde la motivación del estudiante, desde el interés que le imponga, desde la adquisición de conocimientos, desde la aplicación de esos conocimientos, hasta llegar a este punto fundamental de la evaluación. Definitivamente, nosotros debemos considerar bajo qué criterios debemos evaluar a nuestros estudiantes. Y esto, maestros, maestras, pues te lo establece de manera muy clara el aprendizaje esperado o desempeño que se espera que los chicos muestren, ¿no? Definitivamente, pues la evaluación es parte, dijimos hace un momento, de esa planeación escolar y la idea, pues sí, es obtener evidencias. A mí no me digas que sabes, a mí demuéstrame que sabes. Y aquí hago un pequeño paréntesis, maestros y maestras, en este tema de el tipo de actividades, el tipo de ejercicios que dejas a tus muchachos para que nos den, muestren que realmente lograron el desempeño deseado. Si le dejas que haga 10 operaciones matemáticas, que conteste un cuestionario de 10 preguntas con respuestas concretas, únicas, no te garantiza saber que realmente lograron el aprendizaje esperado o el desempeño deseado. Sin embargo, si le dejo un problema matemático y además le pido que me explique el procedimiento mediante el cual llegó al resultado o me comparta un texto, un ensayo, un resumen de algún tema y lo haga en línea, te aseguro que ahí te das cuenta si realmente logró ese aprendizaje. Ahí está el punto de esa evaluación formativa. No solamente quiero que me des el conocimiento, me des el contenido temático, me lo recites. Además, quiero que me muestres que realmente lo aplicas. ¿Sí? Entonces, hacia allá va ese tema de obtener evidencias. La evaluación, desde ese momento, pues lo que busca es que mis estudiantes mejoren su desempeño escolar, mejoren su aplicación del conocimiento, mejoren su desarrollo de habilidades, de actitudes y de conocimientos. Y saber dónde no lo han logrado para que yo entre en acción, ¿no? Les decía a los maestros en alguna ocasión, no se trata de puntualizar el error, la falla. Se trata de darle recomendaciones para que logre el desempeño, ¿no? Dice Gregorio Luri, un pedagogo español, hay que tomar en consideración la errología. A partir del error
que cometen esos muchachos, cómo puede mejorar para lograr el desempeño y no remarcar ese error que ha cometido, ¿no? Maestros, maestras, sé que van a pensar en cuanto acabamos de ver este tema, el enfoque formativo pues permite, número uno, al docente, a ustedes y a mí, pues identificar, reitero, esos puntos donde requiere mayor apoyo nuestro estudiante, ¿no? Y hay que recalcar, ¿no?, esta parte de que el maestro conozca ese proceso de aprendizaje. Y fíjate que esto implica, maestro, maestra, conocer a nuestros estudiantes, conocer sus estilos de aprendizaje, conocer la forma en que ellos perciben la información. Todo eso requiere el maestro para tomar, yo diría que un veredicto final, ¿no? Definitivamente, a partir de ese conocimiento que tiene el maestro de sus estudiantes, de sus alumnos, te da la gran posibilidad de saber, decía hace un momento, qué actividades, qué ejercicios, qué tipo de estrategia didáctica debes trabajar. Por ejemplo, en este momento, bueno, la sugerencia que hemos hecho en varias conferencias que hemos tenido con maestros y maestras, bueno, pues es trabajar, por ejemplo, método de caso, trabajar aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, tratando de adecuar mi estrategia didáctica a las necesidades de aprendizaje de mis niños. Eso me lo proporciona definitivamente una evaluación formativa. Y por otra parte, a esto decía hace un momento también, pues al maestro le permite generar un criterio para hacer modificaciones en su práctica docente y saber realmente qué dificultades, qué obstáculos tienen nuestros chicos para lograr esos desempeños. De verdad, maestro, quienes tenemos la gran oportunidad de estar frente a un grupo de adolescentes aprendiendo, pues tenemos la gran posibilidad de ser siempre los que no solamente enseñamos, sino también ayudamos a que nuestros estudiantes se sientan seguros, se sientan consolidados en sus aprendizajes, en la adquisición de sus aprendizajes. Entonces, fundamental saber en dónde requiere mayor apoyo nuestro estudiante, en dónde requiere mayores herramientas, que es sobre todo, maestros y maestras, algo que en ese momento están exigiendo nuestros estudiantes, porque desafortunadamente esto nos tomó por sorpresa y ahora nuestros chicos están sufriendo porque, pues, sí saben dónde encontrar la información, saben qué es exactamente lo que tú le estás pidiendo. Aquí el problema está en cómo organizar, clasificar, jerarquizar tanta información y cómo demostrar que realmente están aprendiendo. Entonces, sí necesitamos hoy más que nunca tomar decisiones importantes en esas intervenciones didácticas que llevamos a cabo basándonos siempre en el tema de la evaluación. Por otra parte, permite a los alumnos pues que también sepan hasta dónde han llegado y qué dificultades tienen para lograrlo. Que sean conscientes, fíjate nada más, maestro, maestra, que sean conscientes de lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y cómo están llegando a esos resultados. Hoy nuestros muchachos aprenden con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. Pero ese aprendizaje debe estar garantizado por la cantidad de herramientas y de instrumentos de aprendizaje que utilizan para lograr esos desempeños deseados.
¿Qué es lo que anhelamos realmente, maestros? Pues es esto, que nuestros chicos sean conscientes de lo que hacen. Y esto es a raíz de esa retroalimentación, de esa devolución que tú ofreces a tus muchachos. El enfoque formativo de la evaluación, además, permite también que los padres intervengan en esto, ¿no? No solamente enterándose si entregaron o no entregaron alguna tarea, algún ejercicio, no, maestros. Va más allá. Va más allá siempre y cuando estén enterados de lo que realmente nosotros le estamos exigiendo a nuestros estudiantes. Y saber realmente si lo están logrando o no. Y esto no es nada más darles una lista de tareas y de actividades. Compartirles exactamente el propósito educativo en cada actividad, en cada ejercicio que llevamos a cabo, en cada planificación didáctica que estamos diseñando. ¿A qué me refiero? Bueno, papá, mamá de ti, o tutor, o persona que esté a un lado de este alumno, sepa exactamente dónde puede dar esa orientación concreta, pero pues requiere elementos. Eso lo podemos obtener a raíz también de esta evaluación formativa. Y pues sí, sobre todo lo sé ahora, que si de algo estamos muy seguros es que nuestros muchachos, la mayor parte está solo frente a la pantalla, está solo resolviendo sus actividades, las tareas. Sí, esto nos consta, no necesariamente porque esté papá o mamá en casa. A veces están ahí, pero tienen otras actividades o otras funciones. Y muchos de nuestros chicos, por la característica propia de la generación millennial, de la generación Z, pues se sienten autosuficientes, ¿no? Sé lo que estamos viendo ahora. Sin embargo, pues sí, los padres de familia, los tutores, deben estar muy enterados de lo que están haciendo y qué es lo que se pretende lograr, porque ellos piensan que solamente es absorber conocimientos, saber o no saber. Y aquí el tema es saber, sí, pero también saber aplicar lo que se está aprendiendo. Y bueno, también permite a las autoridades educativas pues tener esa información y saber cómo nos van a apoyar en nuestras actividades de enseñanza y cómo nos van a apoyar para que nuestros chicos logren sus aprendizajes, ¿no? Saber si realmente estas estrategias que estoy trabajando pues son las adecuadas, o a lo mejor estoy fallando en algún tema. Hay por ahí más o menos un postulado que se llama Nuevas Pedagogías, en las que se habla precisamente de ese liderazgo pedagógico para apoyar las estrategias que un maestro está trabajando y que le han dado resultados. Y si no es así, bueno, apoyarlo para orientar al docente sobre qué estrategias realmente son las más efectivas. Entonces, ve nada más cómo todos estamos involucrados, maestros, alumnos, padres de familia y autoridades, en esta evaluación, en esta búsqueda de que nuestros chicos realmente logren esos desempeños deseados. Ustedes lo manejan de manera muy cotidiana, ¿no? Esos tipos de evaluación. Por el momento en que se lleva a cabo, bueno, pues tenemos una evaluación diagnóstica que no solamente es, decía hace un momento, cuánto sabes, sino además saber si lo que sabes lo puedes aplicar. O sea, en la parte conceptual sí, pero también la parte procedimental, ¿no? El diagnóstico es no nada más saber, reitero, cuánto sabes, sino cuánto sabes aplicar. Y también tener un conocimiento, maestros, maestras, del estilo de aprendizaje de nuestros estudiantes, de qué es lo que, cuál es la forma en la que ellos perciben la información. Otro momento importante, pues es el que estamos platicando ahorita, ¿no? Esta evaluación formativa, desde el momento mismo en que le estás proporcionando a los chicos un ejercicio o alguna actividad,
desde el momento mismo en que se están organizando para trabajar en equipo, ya estamos evaluando. Y esto es una constante en nuestras estrategias, en nuestras técnicas que trabajamos. Y pues obviamente la evaluación sumativa. ¿Sí? Después de todo lo que sé de ti, ya tengo muy claro, y además de lo que hemos compartido, de lo que has aprendido, pues al final necesito saber si realmente logramos ese aprendizaje esperado. Y ¿quiénes intervienen, maestros? Fíjate que algo que debe ser muy puntual en las actividades y ejercicios que dejamos y que queremos saber si realmente lograron el aprendizaje esperado, pues esta parte de la autoevaluación. Y esto se puede generar a raíz de esa coevaluación. O sea, no nada más yo me evalúo, yo me valoro, sino además evalúo a mis compañeros y tengo yo, maestro, los elementos para poder emitir un juicio final, emitir un veredicto final, ¿no? Esto también es parte de esa evaluación formativa. ¿Y cómo lograrlo? Esa es la pregunta más contundente. ¿Cómo lograr esa autoevaluación, esa coevaluación y que yo tenga los elementos para poder dar un veredicto final? Muy sencillo. Y yo lo estoy aplicando ahora, ¿no? A ver, muchachos, estas son las actividades, son los ejercicios. En cuanto tengan los resultados, compártanlos con sus 2 o 3 compañeros de ustedes. Vean los resultados y cuando los tengan, ustedes ahí vean cuál fue el procedimiento para llegar al resultado. Y ya en la sesión en línea van a compartir algunos comentarios, algún análisis. No solamente están evaluando a sus compañeros de manera indirecta, sino también están autoevaluándose. O sea, ¿qué fue lo que no hice bien para mejorarlo? Si lo hice bien, bueno, lo comparto con mis otros compañeros. Y ya en línea, bueno, pues alguien lo va a difundir y estoy llevando a cabo esto. En este momento de estas clases a distancia o en línea, es lo que me puede ayudar. Y yo tengo más elementos, maestros, maestras. No solamente es la entrega del producto, es cada elemento que me ayuda no solamente a dar un veredicto final, sino que además los chicos tengan el hábito de autoevaluarse y de evaluar a sus compañeros. Ese es el cómo, así de manera muy, muy práctica se los comparto. Elementos para evaluar, maestros. Precisamente les comentaba hace un momento de este libro de evaluar, cómo mejorar la evaluación en clase o en escuela, que es un libro de este autor Piccaroni y otros autores. Cómo mejorar la evaluación en el aula. Hablan de las características que deben tener las actividades que tú les proporcionas a tus estudiantes para lograr precisamente también una evaluación auténtica. Y entre otras características, estos autores, en ese momento es Piccaroni, Ravela, de este libro que se llama Cómo mejorar la evaluación en el aula, pues dice, las actividades deben ser complejas y desafiantes. Una de las grandes características de las actividades que tú debes dejar a tus muchachos es tener ese nivel de complejidad y desafío. ¿A qué me refiero con esto, maestro, maestra? Si yo le dejo que resuelva 3 operaciones algebraicas o que me busque la vida y obra de un personaje o tal vez que me busque información sobre algún personaje importante, pues ellos, como mis muchachos a veces, cumplen con la tarea y me la entregan. Tengo que ir más allá. Yo puedo pedirles a mis muchachos, como dije hace un momento, que resuelva un problema matemático de la vida cotidiana y además me diga cómo lo resolvió, sin seguir una lista de pasos para
para lograrlo, simplemente que ellos busquen sus propios procedimientos para lograr ese resultado. Tal vez no le pida que me copie la vida y obra de un personaje, sino que además me diga qué otros personajes se relacionan con la vida de este personaje y cómo trascendió, cómo trasciende sus todas sus acciones en la actualidad. Va más allá. Eso es más desafiante. Eso es tal vez un poco más complejo. La idea no es complicar la existencia a ellos, ¿no? La idea es que vaya más allá del mero aprendizaje. Diles exactamente qué es lo que quieres, cómo lo quieres y para qué lo quieres. Un propósito educativo definido. ¿Por qué te comento esto? Porque de pronto nuestros muchachos están realizando actividades, están contestando cuestionarios, están llevando a cabo ejercicios que solamente los hace porque tú se los pediste. Pero la verdad es que no tienen una plena idea de el para qué están llevando a cabo esa cantidad de ejercicios o de actividades. Entonces, aquí una propuesta interesante de estos autores, de Picanel y Revela, pues es esta, ¿no? O sea, darles un propósito definido. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer y para qué lo quieren? Que lo que ellos hagan esté dirigido a un público, a un grupo de personas. ¿Sí? En este caso, pues, mis compañeros de equipo. ¿Sí? Si tú les pides que analicen una situación de la vida cotidiana y que además, con base en ello, presenten un texto de análisis, pues esto esté dirigido a sus compañeros y es la parte contextual de ese propósito, ¿no? Que además en esta actividad hay un desempeño de roles, ¿no? Un coordinador, un ponente, un asesor, un diseñador, etcétera, etcétera. Es parte del desarrollo de habilidades sociales. Reitero, estas son características de actividades auténticas que te pueden llevar a esa evaluación auténtica, a esa evaluación formativa realmente, ¿no? Que además esa actividad esté plagada de creatividad, de conocimiento y de habilidades, ¿no? Decía hace un momento, saber hacer, y además que esto que que están los chicos haciendo, pues además sea innovador, que sea creativo. Definitivamente, decía hace un momento, pues maestro, sí es necesario que no solamente analicen la situación, analicen el caso, es una estrategia método de caso, sino que además diseñen un texto de análisis, que esto va más allá en la redacción de textos, y que además lo comparta con sus compañeros. Fíjate cómo una cantidad importante de estrategias didácticas están llevando a nuestros estudiantes a lograr un desempeño deseado. Reitero, cada uno de estas características, cada uno de estos elementos, nos está dando esa lista de indicadores, esa lista de criterios para poder evaluar de manera más efectiva y, como dicen sus autores, de manera más auténtica, ¿no? Establecer tiempos. Definitivamente esta actividad debe propiciar la autoevaluación y la coevaluación, y que además esas actividades sean realistas. Dice Frida Díaz Barriga, que sean contextualizadas, que sean reales, que sean situaciones auténticas. Y esto, reitero, da pie a evaluar de manera más efectiva. Maestros, lo que debemos tener a la mano para poder evaluar, pues es, con letras de oro, nuestros aprendizajes esperados, nuestros desempeños deseados, las habilidades, las actitudes, los conocimientos que deben mostrar nuestros estudiantes. No solamente, reitero, debo pensar en la parte cognitiva, debo irme más allá. Que eso que sabe lo aplique y además con qué actitud, con qué forma de ser lo está aplicando, ¿no? Y además estoy pensando en el desarrollo de habilidades sociales. Entonces, el elemento fundamental con letras de oro ahí enmarcado es mis aprendizajes esperados. Un segundo elemento, y lo comentamos hace un momento,
en esas variables que establece el principio pedagógico número 8, pues son las actividades que los chicos realizan antes de mi clase en línea, durante y después de mi clase en línea. Es otro elemento fundamental. Los quienes han tenido oportunidad de escucharnos, de vernos en estos webinars, hay un tema que compartimos que se llama Planear tus clases a distancia, y toda esa secuencia didáctica, todos esos elementos de la secuencia, toda esa secuencia de actividades, pues te están dando los elementos para poder diseñar tu lista de indicadores, tus criterios para poder evaluar. Entonces, mis aprendizajes esperados, número 1, mis actividades antes, durante y después de la sesión en línea, el tipo de estrategia didáctica que definí para lograr esos aprendizajes esperados. Y decía hace un momento, la secuencia didáctica, que ahora nuestra secuencia didáctica está basada, reitero, en ese antes, durante y después de mi clase en línea, son los elementos que integrarán mis criterios de evaluación y mis indicadores de evaluación. O sea, maestros, elementos tenemos muchos para poder evaluar y tener la certeza que esos indicadores, esos criterios de evaluación están enfocados no a saber quién reprobó y quién no reprobó, sino quién logró el desempeño deseado. Y quien no lo haya logrado, bueno, pues tendremos que ayudarlos a que lo logre. Y precisamente, maestros y maestras, basados en esos elementos que debemos evaluar, les comparto cómo diseñar estos indicadores. Regreso, tomando en cuenta estos elementos, ¿verdad? Estos elementos básicos. Repito, mis aprendizajes esperados, las actividades antes, durante y después de mi clase en línea, la estrategia didáctica que elegí y quedó bien definida, y la secuencia didáctica. Ahora sí, puedo diseñar mis indicadores. Aquí te comparto, maestro, maestra, te comparto un aprendizaje esperado. En este aprendizaje esperado dice, conoce las funciones y características de los textos literarios recreativos populares. Y menciona varios, dice chiste, refrán, canción, adivinanza, historieta. Establece la diferencia entre los diferentes tipos de textos recreativos, populares y literarios. Promueve la perspectiva de la diversidad a través del manejo de sus emociones. Respeta la interculturalidad. Ahí está mi aprendizaje esperado. Es el desempeño que debe lograr mi estudiante. Es lo que me debe mostrar. Recuerda que todos los aprendizajes esperados, los desempeños, las habilidades están descritas en nuestros programas, están descritos con un nivel de logro, como si ya lo estuviera haciendo el estudiante. Y bueno, aquí les comparto mi lista de indicadores. Aquí solamente voy a evaluar si mis muchachos lograron el aprendizaje esperado. Y con base en ese aprendizaje esperado, yo redacto mi lista de indicadores. Conoce las funciones y características de los textos literarios recreativos populares. Establece la diferencia entre los diferentes tipos de textos recreativos. Establece la diferencia entre los diferentes tipos de textos recreativos. Y aquí me faltó agregarle, ¿verdad?, qué tipo de textos recreativos. Por eso, esa era la intención, pero aquí me faltó agregarle chiste, refrán, canción. Promueve la perspectiva de la diversidad a través del manejo de sus emociones y promueve la perspectiva de la diversidad a través del manejo. Maestros, estos indicadores los voy a integrar con el propósito. Ese es el propósito que hace un momento comentábamos, un propósito educativo en el que tu estudiante tenga muy claro qué va a hacer, cómo lo va a hacer y para qué lo quiere.
Y les comparto cómo diseñar un propósito. Un propósito que debes compartir con tus estudiantes, un propósito educativo, y no hablo del propósito que está en el programa, hablo del propósito de tu diseño, de tu planeación didáctica. Diles a ellos, por lo menos, qué van a hacer, cómo lo van a hacer y para qué lo quieren. Debe tener un verbo operativo, debe decir cómo vas a organizar al grupo, obviamente la estrategia didáctica que vas a trabajar y el contexto. ¿Para qué quiere el producto de esa estrategia didáctica? Aquí el que diseñó dice elaborar en equipo de 3 integrantes un texto literario recreativo, ahí está mi estrategia didáctica, popular, ilustrado, y compartirlo con el grupo en una sesión virtual, ¿no? Quiero aprovechar la oportunidad de tener una plataforma, un Classroom, un Zoom, tal vez, o simplemente correo electrónico para que ellos compartan esto. Aquí dejo abierto esa parte, ¿no? Aquí les digo claramente a los muchachos qué van a hacer, cómo lo van a hacer y para qué lo quieren. Entonces, regreso. Tengo mi aprendizaje esperado y tengo el propósito basado en ese aprendizaje esperado, obviamente. Y con base en ello, también hago mi lista de indicadores. Aquí, por ejemplo, tengo un criterio que es el trabajo en equipo y aquí está mi lista de indicadores. No solamente quiero que el equipo se integre de 3 personas, además quiero que se asignen funciones, además que cada uno cumpla con su responsabilidad, además que los integrantes se hayan reunido en equipo y que además hayan contribuido con material escrito, que hayan contribuido con opiniones, análisis. Fíjate, toda la lista de indicadores que diseñé con base en este criterio, trabajo en equipo u organización del grupo. Entonces, no solamente me limito a hacer una lista de indicadores de mi aprendizaje esperado, sino también una lista de indicadores con base en ese propósito que doy a conocer a mis estudiantes. Le pido a mis estudiantes que además busquen información, ¿no?, sobre el tema. ¿Cuál es el tema, maestro? Bueno, pues el tema son textos recreativos de diferente índole. Entonces busquen información que son, quiénes fueron los creadores, ejemplos. No solamente voy a evaluar que compartan esa información con sus compañeros o que la hayan buscado. Además, voy a evaluar que pues hayan buscado en diferentes fuentes, que esa información la hayan organizado, clasificado y jerarquizado, que esa información tenga los conceptos básicos del tema que estamos trabajando, que además citen las fuentes consultadas y tal vez yo les pida un mapa conceptual, un mapa mental, que también son instrumentos de evaluación muy interesantes, ¿no?, para saber cuántos saben los muchachos y si además tienen muy clara la información que encontraron, ¿no? Maestros, seguramente, voy a regresar un minuto, ustedes ya han diseñado indicadores de evaluación. De pronto el maestro dice, bueno, yo voy a evaluar participación, voy a evaluar entrega de trabajos, entrega de tareas. Un indicador debe tener varios elementos. Y si realmente queremos llevar a cabo una evaluación formativa, maestros, maestras, debemos tomar en consideración esto. Un indicador no solamente es establecer una lista de criterios o una lista de elementos para poder evaluar. Un indicador, decía hace un momento, debe siempre iniciar con un verbo operativo. Característica fundamental de ese verbo operativo es que sea observable, que sea cuantificable, que sea ejecutable, que sea evidente, ¿sí? Yo les digo a los maestros, es un llevar a cabo, un hacer, elaborar,
aplicar, practicar, diseñar. Un indicador, obviamente, pues debe tener un contenido, igual que nuestro propósito, ¿no? Para saber sobre qué se va a hacer, se va a diseñar, se va a trabajar, se va a aplicar. Debe tener un nivel de exigencia, ¿no? Con base en ese verbo operativo, describe el contexto en el que se va a llevar a cabo la acción, ¿sí? Y miren, un indicador, en términos muy prácticos, se los comparto este cuadrito que está maravilloso, debe tener un verbo, un contenido y una circunstancia, ¿sí? Buscar o buscan información en diferentes fuentes. Expresan sus ideas con claridad y fluidez, ¿sí? Veamos. Verbo, contenido y circunstancia. Así lo resumí y se los comparto a ustedes, para que lo tengan de manera más fácil, ¿no? Regreso con la lámina, que esta está contenida en los elementos de la planeación didáctica y evaluación formativa en el aula. Yo lo manejo de esta manera. Verbo, contenido y circunstancia. Maestros, cuando ya termines tu lista de indicadores de evaluación, hazte estas 4 preguntas. 1. ¿Hay indicadores de proceso y de producto? Los indicadores que enlisté son indicadores conceptuales, procedimentales y actitudinales. Mis indicadores contemplan los aprendizajes esperados o el desempeño deseado. Y finalmente, bueno, si esa lista de indicadores son suficientes para el cumplimiento del propósito. ¿Cuál propósito? El propósito educativo, el que debes dar a conocer a tus muchachos, ¿no? Que sepan realmente qué están haciendo, cómo lo están haciendo y para qué lo están haciendo. Y maestros, voy a regresar solamente unos minutos para que veamos nuestros indicadores, nuestra lista de indicadores, véanla, por favor. Ahí está mi lista de indicadores de mi aprendizaje esperado. Ahí está mi lista de indicadores del criterio trabajo en equipo, mi lista de indicadores sobre la información que les pedí que buscaran a los muchachos, las características que deben tener sus indicadores, y les puntualizo esta parte, maestros, cuando acaben de diseñar su lista de indicadores, que por cierto, yo les recomiendo hacer una lista de indicadores por cada estrategia didáctica que tú apliques. Esa es la recomendación que les hago. Regularmente el trabajo en equipo se puede evaluar con la misma lista de indicadores, pero ya cambiará por el producto que implique esa estrategia didáctica. Con base en ello, ahora sí puedo diseñar diversos instrumentos de evaluación. Y solamente comparto algunos que son muy conocidos por nosotros. Tenemos otros instrumentos de evaluación, como una lista de observaciones, un portafolio de evidencias. Fíjate, si yo tengo mi lista de indicadores y le agrego un sí y un no, ya tengo una lista de cotejo. Nada más que en ocasiones, maestros, una lista de cotejo se vuelve algo subjetiva. ¿Por qué razón? Tomemos un indicador. A ver si me... Por ejemplo, déjame lo que sea. Todos los integrantes contribuyen con material para elaborar el texto literario recreativo popular.
Si yo le agrego sí, es porque todos contribuyeron. Si le agrego no, es porque uno o dos no contribuyó con ese material. Es concreto el indicador, pero aquí fíjate nada más, hubo respeto por la opinión emitida por cada integrante. Y yo les digo sí, y otro equipo le digo no. ¿En qué me baso para decir sí o no? Los vi, los observé, me consta, es algo muy subjetivo. ¿Hacia dónde voy, maestros y maestras? Que una lista de cotejo es muy subjetiva. Deben ser indicadores muy concretos. ¿Entregó o no entregó? ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Fueron 3 integrantes o fueron 4? O sea, no hay vuelta de hoja, ¿no? Un instrumento de evaluación riquísimo que seguramente ustedes conocen, pues es precisamente la rúbrica. Es muy objetivo. La rúbrica, yo considero como maestro, por la experiencia que tengo, que le da mucho respaldo a esa evaluación formativa. ¿Por qué razón? Porque en una rúbrica no solamente tengo lo que voy a evaluar, no. Además, está propiciando, maestros y maestras, el que mis muchachos logren calidad en el desempeño, en el producto de esa estrategia, calidad en el proceso. ¿Por qué razón? Si yo le doy a conocer a mis estudiantes esta rúbrica desde el principio, saben exactamente hacia dónde me estoy dirigiendo. Yo quiero que los muchachos al final, hablando de mi aprendizaje esperado, puntualizo, quiero que los muchachos me demuestren, me evidencien que realmente lo lograron. Y fíjate cómo está redactado el máximo nivel de desempeño. Conoce las funciones, las características de los textos recreativos, populares, y distingue la diferencia entre los textos populares y literarios. Muestra respeto por la interculturalidad. O sea, toda esta parte es lo que él me debe evidenciar. Si él evidencia que conoce las funciones, las características de los textos literarios, que además puede distinguir la diferencia entre esos textos populares y literarios, y además muestra respeto por la interculturalidad, pues ya logré mi aprendizaje esperado. En una rúbrica, el mínimo nivel de desempeño, maestros y maestras, no debe estar descrito o redactado en términos de no lo hizo, no lo entregó, no distingue, no. Mi recomendación como docente es que evitemos el no hizo, o evitemos los adjetivos en una rúbrica. Es una recomendación entre paréntesis. Pero en esta rúbrica, maestros, no solamente le estoy entregando a mis alumnos el nivel de desempeño que deben lograr, sino lo mínimo que yo aceptaría. Y lo mínimo que yo aceptaría es esto, ¿no? Que por lo menos conocen los diversos textos literarios y populares, y que además respeta la interculturalidad. Eso es desde mi postura como docente. Ya el descriptor 2 y 3 le puedes agregar o quitar un elemento, no pasa nada. Aquí, como maestro, la recomendación es que tengas muy claro el máximo nivel de desempeño y el mínimo nivel de desempeño. Esto es realmente evaluar de manera formativa, maestros. No le guardo, no le escondo nada a mis estudiantes. Les estoy diciendo claramente cuál es el nivel de desempeño. Además, les di a conocer el propósito a lograr. Entonces, dándole a conocer el propósito, diciendo de qué tipo de actividades o ejercicios van a realizar antes, durante y después de la clase en línea, y dándoles a conocer esta rúbrica, yo les puedo asegurar que me garantiza por lo menos un 80% de buenos resultados. Eso se valora de manera formativa. Y bueno, un instrumento en lo personal, a título personal, que no me gusta mucho,
que es la escala estimativa. No tengo por aquí la escala estimativa en donde están distintos niveles de desempeño. No es muy confiable porque también es muy subjetiva. En la escala estimativa tengo mis indicadores de evaluación y aquí puedo tener 4 o 5 variables. Puedo tenerle, no sé, regular, puedo tener bien, puedo tener excelente. Bueno, no es muy confiable porque los chicos me dirían, oye, ¿por qué me puso regular? ¿Por qué me puso bien? ¿Por qué me puso excelente? ¿En qué se basó para poder darme ese veredicto final? Tendríamos que explicar qué significa regular, bien, excelente en cada nivel, en cada indicador. Y eso, pues, mejor nos llevaría, reitero, al diseño de una rúbrica, ¿no? Y en la rúbrica, maestros, les comento rápidamente, en la parte izquierda debemos tener esa lista de criterios. En la parte superior tener mis niveles de desempeño y mis descriptores, que desde ese momento comiencen siempre por el máximo nivel de desempeño, después por el mínimo nivel de desempeño y después pueden hacer 2 y el 3 quitando 1 o 2 elementos. Reitero, la idea fundamental de la rúbrica es elevar el nivel de calidad de tanto del proceso, del desempeño de mis muchachos, como del producto. Esa es la idea fundamental de una rúbrica, maestros. Y miren, les pongo un ejemplo, ¿no? Cómo redactar los descriptores en la rúbrica. Mira la información. Y algo de veras, maestros, fascinante. Si ustedes se dan cuenta, voy a regresar aquí porque sí les compartí mi lista de indicadores. Maestros, este descriptor lo obtuve de mi lista de indicadores. No inventé nada. Y mi lista de indicadores la obtuve de mi propósito y de mi aprendizaje esperado. Entonces, no les escondo nada, muchachos. Es también parte de esa evaluación formativa, compartir con mis estudiantes los criterios bajo los cuales van a ser evaluados. Entonces, este descriptor, reitero, lo obtuve de mi lista de indicadores. Aquí nada más hay que tener la gran habilidad para hacer una buena redacción y que no nada más sea una lista de indicadores, sino una descripción de cómo debe de entregar este producto o cómo debe trabajar o cómo debe buscar la información. Igual aquí en este criterio de información tengo mi lista de indicadores, pero diseñada de tal manera que describa el nivel de calidad que debe tener esta información y qué es lo mínimo que yo aceptaría de mis estudiantes, ¿no? En cuanto a información. Y maestros y maestras, ya cerramos nuestra sesión con estas consideraciones finales, maestros. ¿Qué postura tú y yo debemos asumir? Cuando mis alumnos me muestran el texto de análisis, cuando mis alumnos me dan el resultado de ese problema que yo les di, que además me explicaron el proceso, pero lo primero que tengo que hacer es hacer una valoración si este producto, si este desempeño realmente evidencia el logro del aprendizaje. Y si no lo logró, bueno, pues ahora debo tomar una postura distinta, que es orientar. A ver, sí me entregaste el resultado, sí me estás explicando el proceso mediante el cual llegaste a ese resultado, pero aquí me gustaría saber si tú realmente lo hiciste, pues me explicas ese procedimiento. Me entregaste el resumen, sí, oye, ¿en qué fuente te basaste para para elaborar este resumen? ¿Buscaste información sobre este personaje? Bueno, ¿en qué fuentes? Eso es orientación. Si no ha logrado el desempeño deseado, no ha logrado el aprendizaje esperado, bueno, pues ahora viene esta parte que les comentaba en este libro que se llama Cómo mejorar la evaluación en el aula, de Revela y Picaroni. Bueno, pues a ver,
te voy a ayudar a que logres ese desempeño deseado. Te voy a ayudar a que logres ese aprendizaje esperado. Esa es la devolución. Es lo que en la mayor parte de los autores llaman retroalimentación. Pero es, yo tengo la información de cómo lo lograste, yo tengo la información de cómo lo trabajaste, bueno, pues ahora voy a ir más allá, pues, de una mera orientación, ¿no? Tal vez tenga que repetir la instrucción, tal vez, no estoy muy de acuerdo en ese sentido, pero tenga que repetir la instrucción y casi llevarlo de la mano para que logre el desempeño deseado. Digo, ojalá que todos los estudiantes pues lograran el 100% y te dijeran, maestro, aquí está mi ensayo, aquí está mi resultado, mi resumen, aquí está mi mapa conceptual. Perfecto. Y que todos fueran autodidactas. Pero no es así. Yo te aseguro que la mayoría de nuestros muchachos tienen grandes dificultades para diseñar un mapa conceptual, para diseñar un ensayo, para llevar a cabo un debate. Y ahí viene el trabajo del maestro, tanto de la orientación como la devolución. Esto es lo que, diríamos, cierra esa evaluación formativa. O sea, no termina con darle a los alumnos, maestro, maestra, no termina con darles una calificación. No termina con decirles, mira, esto fue lo que obtuviste. Un suficiente, un excelente. Es decirle cómo lograr ese desempeño deseado, ¿no? Maestros, comparto esto que es fundamental. Clarifica, comparte y comprende las intenciones educativas y criterios de logro. Por otra parte, hay que diseñar y llevar adelante actividades y tareas que ofrezcan evidencias de lo aprendido. Esto con letras de oro. Proporcionar devoluciones que movilicen los aprendizajes. Te repito, no acabamos con decirles, a ver, ¿lo lograste o no lo lograste? ¿No? Ahora te voy a decir cómo lo puedes lograr. No me voy a conformar con lo que tú me estás mostrando. Vamos a trabajar sobre la parte, ¿no? ¿Quién dijo que ser maestro era fácil? Activar a los estudiantes como fuente de aprendizaje para sus pares. De verdad, sobre todo ahora, maestros, maestras, lo digo por experiencia, si tenemos ya 4 o 5 alumnos, ya aumentamos a 8 alumnos, a 10 alumnos, y saben cómo llevar a cabo un resumen, cómo diseñar un ensayo, cómo diseñar un mapa conceptual, ellos trabajarán como monitores para otros. Y eso nos facilitará un poco el trabajo. Es una estrategia importante que nos puede a darle ese matiz de evaluación formativa. Y pues finalmente hay que activar a cada estudiante como responsable de su propio aprendizaje. Al principio lo comentábamos, cuando hablamos de metacognición, es que él se haga responsable de su propio aprendizaje, que se vuelva autónomo, que tenga la capacidad de autorregulación y sobre todo, bueno, que tenga la capacidad para utilizar herramientas que tú le has enseñado a trabajar de forma independiente y para resolver problemas de la vida cotidiana. Y cierro con esto, maestro, maestra, ahora sí es en serio. La selección de la técnica de evaluación y del instrumento a utilizar en cada caso depende de la naturaleza de los aprendizajes esperados y del momento de la evaluación en que serán aplicados. Esto también te lo comparto y dejarlo como, ya lo he dicho varias veces con letras de oro, pero esto es fundamental, ¿no? Yo sabré qué tipo de técnica de evaluación, qué tipo de instrumento de evaluación voy a utilizar, siempre pensando en la naturaleza de mi aprendizaje esperado y en qué momento lo voy a utilizar. Maestro, maestra, ojalá no te haya angustiado más con este tema de la evaluación. Como dije hace un momento, ¿quién dijo que ser docente es fácil? No es solamente enseñar, no solamente es observar, no solamente es dar un veredicto final, es con base en estos elementos, yo debo hacer que mis alumnos aprendan y logren desempeños. Y sobre todo ahora, maestros, que estamos buscando esta reiterada autorregulación y autonomía en el aprendizaje. Y lo van a lograr en la medida en que nosotros les demos mayores elementos para lograr esos aprendizajes. Seguramente ustedes como yo recordamos nuestros años mozos como estudiantes, todavía algunos lo seguimos siendo,
Y no nos gusta que solamente nos digan esto no está bien, esto está mal, no lo lograste, no entregaste. ¿No? Queremos que además nos digan, oiga, si no lo hice, dígame por qué considera que no lo hice y cómo puedo lograr. Eso sería maravilloso. Y es la gran tarea de un profesional de la educación. Maestros, maestras, les pido recuperar esa hojita que al inicio les pedí, en la que contestaran 3 preguntas. Y a manera de evaluar nuestra sesión, pues establezcan cuáles son esas conclusiones de este tema. Y si las quieren enviar vía chat, se los vamos a agradecer muchísimo. Y comprométete, maestro, maestra, a partir de todo esto que hoy acabamos de, perdón, acabamos de compartir. O sea, ¿qué nos comprometemos, no? ¿A qué nos comprometemos? Y de verdad, hoy más que nunca necesitamos que ustedes y yo pues, nos comprometamos con nuestros estudiantes, porque sí viven un nivel de angustia muy fuerte, viven un nivel de estrés bastante elevado, y solamente están esperando saber si aprueban o no aprueban, si ellos de verdad no están preocupados por si lograron o no lograron el aprendizaje, pero yo creo que esto depende mucho de nosotros, ¿no? De los elementos que les estemos ofreciendo para que ellos logren esos aprendizajes. Entonces, te invito, maestro, a que esta hojita que trazamos al principio en 4 partes y que te hice 3 preguntas, con base en ello, a manera de evaluación, establezcas conclusiones y te comprometas que a partir de esto que podemos hacer con nuestros estudiantes, ¿no? No es difícil evaluar, no es difícil establecer criterios de evaluación. Yo creo que aquí lo difícil, maestros, maestras, es que nuestra planeación didáctica, nuestras actividades, nuestros ejercicios, nuestros temas, nuestros exámenes estén buscando que no solamente se evalúe a nuestros muchachos, sino buscar la manera de lograr esos desempeños deseados, ¿no? Cuando los alumnos aprueban o reprueban, los que realmente estamos aprobando o reprobando somos nosotros. De verdad. Yo sé que hay muchos maestros que dicen, oye, es que no me puso atención, no me atendió, no cumplió con la tarea, no hizo. ¿Qué es lo que no hemos hecho bien como maestros? Como para que nuestros chicos no logren esos desempeños deseados, ¿no? Esa es la idea. Pues maestros, muchas gracias. Vamos a dar un tiempo para que nuestra compañera Lidia nos lea algunos chats. Si hay preguntas, si hay comentarios, si hay Muchas compromisos, gracias, Jorge. háganlo vía Sí, chat. bueno, pues vamos leyendo el chat, que efectivamente hay algunos comentarios. La maestra Susana nos dice que excelente información, muchas gracias, como siempre. Mi compromiso es aplicar lo aprendido en el aula. Qué bueno, maestra Susana, pues adelante. El maestro Jorge nos dio ya muchas estrategias, pero además estrategias muy valiosas porque él las aplica y él las ha vivido, no son solo teóricas, él realmente las pone en práctica. La maestra Marta Xochitl nos dice que no alcanzó a ver las preguntas, ella iba manejando. Dice que si se las pudieras volver a compartir, incluso no sé si leer, no sé si ya no vaya manejando, maestra Xochitl, no haga Sí, eso, por maestra, por favor. Dios, no haga eso. Pero igual y si las podemos volver a proyectar, no sé si les sirvan. La maestra, bueno, la maestra Susana nos agradece. El maestro Alfonso dice, como conclusiones es poner en práctica la evaluación formativa, ya que en muchos de los casos educativos no se aplican y no se le toma la importancia evaluar de manera formativa, sino que nada más se toma en cuenta lo que obtiene en el examen. Sí, esa sigue siendo una evaluación pues más bien tradicional, maestro Alfonso, Yes. y justo por eso la importancia de este tema. La maestra Laura nos da las gracias, la maestra Judith dice que ingresó posterior
y que si pudieras compartir las preguntas, no sé si pudieras volver a Y vamos compartirlas, a porque bueno, colocarla, ¿sí? Vamos a las colocarla. están pidiendo. El maestro Roberto Romero nos dice, es importante planear muy bien pensando en el contexto de nuestros estudiantes y buscar casos que les llamen la atención para que puedan investigar más. Eh, También el maestro Antonio eh, nos dice que, bueno, hay que ver también estos temas. Muchas gracias. Él nos comenta, el maestro Antonio dice eh, que fue mejorando el contenido y que, bueno, falta mucho por seguir viendo el tema. El maestro Rubén Alejandro, muchas gracias por la información. Dice, aprecio siempre la manera de exponer del maestro Jorge. Muchas gracias, maestro Rubén. La maestra Elizabeth nos da las gracias. La maestra María de Lourdes López nos dice que ojalá pudiera haber una nueva sesión donde podamos hacer más interacción. Pues justo el diseño de la sesión maestra es para que tengamos este espacio al final para poder tener estas preguntas, estas actividades con ustedes, esta interacción con ustedes. La maestra María del Socorro, muchas gracias. Excelente el apoyo que nos brindan a los profesores. La maestra Elizabeth, las estrategias fueron muy buenas. El maestro Alfonso nos dice que su compromiso es realizar una verdadera y efectiva evaluación formativa y ponerla en práctica para el bien del educando. La maestra Laura nos da las gracias y dice que seguirá tus recomendaciones. El maestro Qué Agustín, bueno. fortalecer y adaptarnos a estos momentos y aperturarnos a esta forma de enseñanza. El maestro Gerardo nos dice como compromiso ser más específicos y objetivos en los indicadores, y mi compromiso es devolver en tiempo y forma las áreas de oportunidad que los alumnos tienen en sus tareas y los aciertos que han tenido. La maestra Clemencia nos dice, como conclusión del tema, fue muy interesante para nuestra práctica docente y sobre todo los Qué bueno. recordatorios sobre nuestros instrumentos de evaluación, pero sobre Sí. todo la secuencia didáctica, no hay que olvidarla. Gracias, excelentes recordatorios. Sí, por favor, las preguntas de nuevo. La Aquí maestra María está. Luisa nos pide las Muy bien. preguntas. La maestra Marta Alicia, gracias, excelente a nuestro ponente en su enseñanza y el saber, muy enriquecedor. El maestro José Alfredo, como conclusión, lo importante es generar la ocasión de que los alumnos aprendan realmente a partir de una evaluación. Compromisos, buscar caminos para continuar el trabajo constructivo y crítico con nuestros chicos. El maestro Ignacio Miranda, excelente plática. La maestra Clemencia, como compromiso, poner en nuestra práctica todo lo recordado aquí. La maestra Laura Valdivia, excelente, gracias. La maestra Alejandra García, muchas gracias. Verdaderamente importante aplicar estos conocimientos en nuestra práctica docente. La maestra Carla Montserrat, excelente charla, maestro Jorge. Me comprometo a poner en práctica las herramientas. Conste. Qué bueno. Y de hecho por ahí vamos a tener un webinar, maestros, fui al pendiente, que se llama Instrumentos de Evaluación. Es una siguiente etapa. Después de esto que acabo de compartirles, va a haber un webinar sobre diseño de instrumentos de evaluación. Está buenísimo. Los invitamos. Gracias, Jorge, con De hecho, al final, déjenme de una vez compartir esa lámina. Al final tenemos un QR para que ustedes puedan estar al sí, pendiente. Adelante, Lidia. sí, Gracias. sí. Algunas de las maestras preguntaban también que cuáles son cuáles son las sesiones que siguen. Y bueno, me parece que tú estabas
justo comentando, ¿no? Sí, Que más adelante vamos a tener otro de los talleres. Entonces, para que también los puedan conocer. Y la maestra Cintia, también muchas gracias, excelente información. La maestra Sheila, gracias maestro Jorge, le escribo de la Profeco Paraíso. Es muy importante dar a conocer a los chicos los instrumentos de evaluación. Mi compromiso, elaborar mis indicadores de manera específica, de acuerdo a los aprendizajes esperados. Saludos y gracias por hacernos partícipe de este webinar. La maestra Norma Rosas, excelente ponencia, gracias. Mi compromiso, utilizar los indicadores propuestos. La maestra Mónica, el tema de evaluación es muy complejo y más ahora en línea. Muchas gracias por sus aportaciones. La maestra Erika Castro, gracias por su tiempo. La maestra Judith, definitiva, es una información muy relevante. La evaluación formativa es crucial para el favorecimiento de los aprendizajes esperados. La maestra Elizabeth Blanquet, lo que espero aprender en esta sesión es la forma de evaluar en esta modalidad. Una de las cosas que me provoca angustia es precisamente la evaluación. Un gran abrazo, gracias, son momentos de adecuarnos. La maestra Erika Castro, muy interesante y seguiremos utilizando sus recomendaciones. Hay muchos agradecimientos, nos comparten muchas de sus comentarios, de sus conclusiones y compromisos. La maestra Laura nos dice, tuve la oportunidad de trabajar en industria antes de ser docente. La experiencia adquirida me hizo reflexionar sobre cómo exponer ejemplos reales que se relacionen con la materia de química. Eso es muy importante sobre lo que tú presentabas. Voy a ideas auténticas. Exactamente. Pero creo que no tenemos preguntas, más son felicitaciones y nos comparten los maestros sus conclusiones y sus compromisos. Que, bueno, pues podemos leer algunos otros. Y pues vamos llegando al final de la sesión para respetar los tiempos. Bueno, por aquí nos preguntan que qué día será ese webinar. Maestro Antonio, no sé si pudiera con su celular hacer clic en el QR que tiene y lo va a llevar directo al espacio donde se encuentra ya toda la lista de todas las sesiones que vamos a tener próximamente. Y si no, bueno, dando a esta dirección electrónica que es macmillanprofesional.com.mx, /próximos-medio eventos, o si quiere ver las grabaciones a eventos anteriores, eventos-medio anteriores. Déjeme ver si lo tengo aquí. El 19 de noviembre, Lidia. Ah, ok, perfecto. El 19 de noviembre es el taller de evaluación de aprendizajes. Segunda sesión, los instrumentos de evaluación, por si se lo adelantamos al maestro para que aparte el día 19 de noviembre. Para que lo aparte. Y yo aquí les pongo en el chat el enlace directo para que también ya lo tengan. Si lo quieren copiar, se los pongo aquí en el chat para que lo tengan. Nos dice la maestra Xochitl, a mí en lo personal me fue de mucha utilidad ya que soy recientemente docente y estoy en el proceso de aprendizaje con respecto a la docencia. Ese es un reto muy interesante, maestro, porque en estos niveles de media superior, pues ser docente de pronto es una opción y sí tiene sus retos. Así que pues la felicito que incursione en estos espacios didácticos y de docencia. No se arrepiente. Bueno, no se arrepiente, exactamente. Les compartimos también el sitio web de Macmillan Profesional, que bueno, pues es la opción didáctica que tenemos como editorial, como casa editorial, para que conozcan también los materiales, que bueno, pues son materiales pensados justamente
en acompañarlos en la docencia, pensando en estas características de docentes que pues estamos de pronto con estas carencias. Y bueno, agradecerles de parte de Macmillan Profesional el habernos acompañado en esta sesión de webinar con esta temática tan interesante como es la evaluación desde el enfoque formativo. Y bueno, tienen ustedes aquí en pantalla, porque en cuanto cerremos la sala, los va a direccionar a una encuesta de satisfacción. Les pedimos, por favor, que nos acompañen a llenar la encuesta y posteriormente, bueno, pues recordarles que pues tenemos todo este ciclo de conferencias. Tenemos en pantalla ahora nuestras redes sociales. Perdón. Gracias. Y nuestras redes sociales para que puedan seguirnos a través de Facebook, de Instagram y por supuesto en YouTube van a encontrar también estas y muchas otras actividades que tenemos para ustedes. Pues no nos queda más que agradecerle al maestro Jorge, como siempre, una excelente ponencia. Maestro Jorge, como siempre, muchas gracias y pues buenas tardes a todos. Hasta luego, maestros. Buenas tardes. Un abrazo.